En la clase de hoy veremos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también abreviada por el acrónimo EPOC. Esta es una enfermedad muy prevalente en el mundo. De hecho, lo más probable es que todos veamos un paciente con EPOC en algún momento. Y realmente, con la poca accesibilidad de especialistas que tenemos usualmente, es preferible que dominemos muy bien esta enfermedad porque probablemente vamos a tener que hacer casi todo el manejo nosotros. Hay algunos aspectos relacionados a lo que sería la terapia con oxígeno, la terapia con ventilación mecánica y la terapia quirúrgica, en la cual nosotros no vamos a dar la indicación como tal, pero sí tenemos que hacer la derivación. Y por lo tanto igual tenemos que saber cuál es la indicación de esa terapia. Los objetivos va a ser conocer los medicamentos fisiopatológicos, que es algo ya sabido por ustedes, comprender manifestaciones clínicas, conocer los principales estudios complementarios y cuáles van a ser precisamente las indicaciones de cada uno, los criterios para el diagnóstico y cómo se clasifica el EPOC, comprender cuáles son los objetivos del tratamiento y saber cómo indicar los tratamientos de una forma pauteada. Y terminaremos con el manejo de las exacerbaciones. Acá tenemos un pequeño recordatorio fisiopatológico del EPOC. Tenemos que algún irritante, generalmente el humo del cigarro, va a interactuar a nivel de las células epiteliales de los bronquios o a nivel de los macrófagos. Cuando interactúa con ellos, en las células epiteliales puede destruir la célula epitelial y eso puede hacer que se liberen algunos elementos, como por ejemplo DAMPs, que pueden ser reconocidos por el macrófago, y eso podría potenciar la respuesta inflamatoria. O también puede que la propia célula epitelial libere elementos como factor de crecimiento transformante beta, que también puede ser liberado por el macrófago, así que acá podría haber como una relación, una potenciación entre ambos. Por el lado del factor transformante beta, esto va a actuar en los fibrolastos y esto va a generar un cambio a nivel del epitelio bronquial, fomentando el mayor crecimiento de fibrolastos, la irrigación de matriz extracelular y con esto una fibrosis. Y la fibrosis va a generar finalmente una reducción del lumen bronquial y eventualmente eso llevará a lo que sería la bronquitis crónica. Por el lado del macrófago, de las cosas importantes, el macrófago va a interactuar con el neutrófilo y va a interactuar con el linfocito. En general, la respuesta del EPOC se diferencia hacia una respuesta T-helper 1 o T-helper 17, los cuales potencian la actividad del neutrófilo. Sin embargo, en algunos casos se ha visto que se puede dar una respuesta de tipo T-helper 2, que antiguamente esto se hablaba como el fenotipo ACOS, que es un fenotipo mixto entre asma y EPOC, pero vamos a ver más adelante que se está empezando a desprender un poco ese término. Yendo por la ruta clásica, neutrófilo, lo esencial de esto es que va a liberar algunas proteasas, entre ellos una elastasa, que esta elastasa compite con la alfa-1 antirripsina, o sea, la alfa-1 antirripsina realmente es un inhibidor de esta elastasa. Cuando hay demasiada elastasa, la cantidad de alfa-1 antirripsina no va a ser suficiente, va a primar el efecto de la elastasa y va a causar daño a nivel del parénquima alveolar. Esto va a causar lesión a nivel de las paredes alveolares, lo cual va a llevar finalmente a el enfisema. También se pueden destruir las paredes interalveolares, dando comunicación entre alveolos, lo cual va a hacer que los alveolos se junten en un macroalveolo, por así decirlo, que esto es parte del enfisema, pero cuando se juntan muchos de estos podemos formar incluso una bula. Adicionalmente, el neutrófilo puede actuar en las células caliciformes del epitelio bronquial y podría exacerbar la secreción de moco. Estas células caliciformes también pueden responder a estímulos mediados por acetilcolina. Si vamos al esquema del lado, podemos ver que acá no solo nos están hablando de estos eventos, sino nos están hablando también de algunas consecuencias de ellos. Podemos ver que tenemos la inflamación por un lado, tenemos finalmente la elastasa que ya habíamos hablado, y acá hay una cosa que se desprende que es que hayamos hablado que cuando la elastasa superaba la cantidad de alfa-1 antirripsina se daba este destrucción tipo enfisema. Sin embargo, también hay que plantear que cuando la cantidad de alfa-1 antirripsina es más baja por un efecto genético, podríamos llevar al mismo resultado. También la producción de este enfisema. Cuando hay un enfisema, lo que ocurre
es que se pierde el retroceso elástico del pulmón y esta pérdida en el retroceso elástico va a generar que no se pueda liberar suficiente aire en la fase expiratoria. Recuerden que la expiración depende de la resistencia de la vía aérea más la presión que yo puedo ejercer en el alveolo. Y la presión que puedo ejercer del alveolo depende de fuerzas activas producto de la pared torácica. O sea, la pared torácica puede comprimir eso, que es un mecanismo pasivo, pero para el alveolo es algo activo. Y también puede ser responsable de el retroceso elástico de las propias paredes alveolares. La suma de esas dos fuerzas son las que aumentan la presión intraalveolar y permiten la salida del aire. Al perderse el retroceso elástico, se pierde una de las fuerzas para botar aire y por lo tanto el paciente cae en una hiperinsuflación. También esto puede alterar, como se pierde la estructura alveolar, puede hacer que el paciente pierda su capacidad para poder hacer un correcto intercambio gaseoso y eso finalmente lleva a alteración del intercambio, hipoxemia y por otro lado este derramamiento aéreo. Por el lado de la parte bronquítica, el cuadro de la bronquitis se basa en, por un lado, este efecto a nivel del epitelio bronquial, en donde está más inflamado con esta fibrosis, y también tiene esta secreción de mucosidad. Y los pacientes suelen tener mucha cantidad de expectoración y suelen tener también este fenotipo obstructivo que nos puede dar la ocultación como sibilancia o otros elementos similares a nivel de la vía aérea. Acá tenemos un esquema bastante bueno en donde vemos estos mismos elementos que hemos visto, pero llevados a su manifestación clínica. Vemos entonces los tres eventos principales arriba: el daño del epitelio alveolar, que eso sería lo que va a llevar al enfisema. Tenemos la obstrucción de la vía aérea, al cuadro de bronquitis, y el aumento de la secreción de muco, el aumento de las células calciformes. Vamos a partir por el daño tisular. El daño del epitelio bronquial, hayamos dicho, altera el retroceso elástico. Eso va a generar que no se pueda botar el aire tan fácilmente y para poder botarlo vamos a tener que prolongar el tiempo expiratorio. Entonces eso da una expiración prolongada. Por otro lado, el pulmón no puede botar todo el aire, da atrapamiento aéreo. Este atrapamiento aéreo va a generar que el diafragma queda más abajo de lo normal. El que quede más abajo de lo normal va a generar que para poder generar ingreso de aire tiene menos espacio el diafragma para poder moverse. Por lo tanto tiene menos posibilidad de ingresar aire. Los volúmenes corrientes van a estar alterados. Y eso hace que el paciente tenga que aumentar la frecuencia respiratoria para poder finalmente hacer el ingreso de aire y mantener el volumen minuto. Recuerden que volumen minuto es igual a volumen corriente multiplicado por frecuencia respiratoria. Adicionalmente, como va a haber más aire, el tórax se va a expander y el tórax al expanderse va a dar este tórax en tonel, que también puede verse en la radiografía como un tórax más hiperinsuflado. Y cuando el diafragma está muy plano, se puede dar el signo de Hover, que es un signo muy específico. Se refiere a que el diafragma al estar plano, usualmente cuando el diafragma se contrae, se aplana, pero al contraerse ya estando plano, lo que hace es apretar las costillas y se ve como una retracción subcostal con la inspiración. Ahora, si combinamos el daño tisular con la obstrucción aérea, vamos a ver que la obstrucción aérea va a generar que durante la inspiración se tengan que hacer presiones más positivas. El paciente, para poder expirar, tiene que aumentar más la presión porque tiene una resistencia al flujo. Por lo tanto, trata de buscar presiones más positivas. Estas presiones más positivas son a expensas de trabajo muscular y por lo tanto generan que nuestro paciente trabaje, o sea, ocupe más energía en la respiración y esto lo puede llevar a disnea. Esto en conjunto con que el pulmón tiene menos volumen para poder funcionar, por eso hay la combinación de elementos. Adicionalmente, en lo que sería los bronquios, se va a dar un flujo turbulento debido a que al tener un bronquio más pequeño, para poder botar la misma cantidad de aire tiene que hacerlo más rápido por esos bronquios. Por lo tanto va a pasar un flujo turbulento y eso va a dar finalmente los sonidos expiratorios clásicos, que serían la sibilancia y los roncos. Una cosa importante, las obstrucciones intratorácicas, recuerden que son con sonidos continuos expiratorios.
y las obstrucciones extratorácicas son inspiratorios. No me voy a detener a detallar esto porque esto es concepto básico de fisiopatología, pero recuerden siempre eso. En lo que sería alteraciones a nivel de la obstrucción, también podríamos tener una disminución de la ventilación alveolar, lo cual va a dar también alteraciones a nivel de la oxigenación. Finalmente, se deteriora la capacidad para expirar y la capacidad para inspirar por aumento de la resistencia, pero siempre va a ser mucho más predominante la capacidad inspiratoria. Eventualmente, cuando el paciente ya tenga una obstrucción muy severa, va a ser un problema tanto inspiratorio como expiratorio. Va a ser mixto. Y ahí van a aumentar también la fatiga. Finalmente, los pacientes van a tener que tratar de hacer mucho esfuerzo para poder botar el aire. Eso puede hacer que en algunos casos los pacientes traten de hacer un como tubo con la boca que finalmente les permitiría como botar un poco mejor el aire y eso se puede ver como que están soplando, por así decirlo. También al tener mucho trabajo muscular y al tener poca disponibilidad de oxígeno puede ser que los pacientes caigan en una fatiga muscular, en un deterioro a nivel de la disponibilidad de energía y por lo tanto pérdida de la masa muscular y tengan sarcopenia y otros elementos también similares. Y para poder ayudarse a respirar mejor, empiezan a ocupar otro tipo de musculatura. El uso de otro tipo de musculatura se ve muy frecuentemente en los pacientes que ya están con una fase muy avanzada o los pacientes cuando tienen alguna exacerbación. Y en la producción de moco, van a tener una producción de moco que es crónica, que está relacionada con esta hipersecreción y también puede ser que se asocia a patógenos. Cuando cambia el color o las características de la expectoración, uno podría orientar que eso es una sobreinfección bacteriana. Así que es un tema que hay que tener bien presente. Los pacientes siempre tienen expectoración, pero lo que hay que preguntar es si cambió su característica, si es una expectoración diferente a la que siempre tienen. Porque acá no nos va a servir solamente ver si tiene o no tiene expectoración, porque la tiene siempre, como para poder predecir alguna infección. En cuanto a alteraciones de laboratorio, nuestra alteración a nivel de la obstrucción va a generar que el paciente no pueda movilizar bien el aire y eso va a llevar a que se altere la ventilación pulmonar. Alterar la ventilación pulmonar va a llevar a que puedan tener hipoxemia, eso lo podemos ver en la gasometría arterial. Y también podríamos ver que aumenta el gradiente alveolar arterial, que finalmente habla de que el problema es pulmonar. Eh, Probablemente recuerden eso de fisiopatología, el gradiente alveolar arterial nos podría permitir diferenciar entre un paciente que tiene un problema de los músculos, por ejemplo, o un problema propiamente del pulmón. Cuando el gradiente alveolar arterial está normal, quiere decir que el pulmón está sano. O sea, va a decir, eh, existe poca diferencia entre el oxígeno del alveolo versus el oxígeno de la sangre. Y por tanto tiene hipoxemia el paciente, no necesariamente porque hay un problema del alveolo, sino porque le está llegando poca cantidad de oxígeno a todo el sistema. En cambio, un gradiente alterado quiere decir que no está pasando bien el oxígeno desde el alveolo a la sangre y por lo tanto el problema está netamente ahí en el alveolo. En lo que sería obstrucción de la vía aérea también nos va a dar uno de los elementos categóricos del EPOC, que sería la alteración en la expiración, que esto recordemos que está combinado con el retroceso elástico y eso va a dar en la espirometría un patrón obstructivo con una relación BEF1 partido capacidad vital funcional. Ahí está mal escrito, es CBF. BEF1 partido CBF menor a 0,7. Adicionalmente, el daño a nivel del pulmón nos va a dar finalmente una hiperinsuflación. Esta hiperinsuflación la vamos a poder ver en la radiografía de tórax como un aumento de la cantidad de espacios intercostales, que generalmente es más de 10, el criterio para decir que es hiperinsuflación, y también va a haber un aplanamiento diafragmático.
Y en la radiografía en lateral podríamos ver también que aumenta el espacio de aire en la parte retroesternal. También eso nos va a orientar un poco a hiperinsuflación. Hay también una incapacidad para botar el aire, y esta incapacidad para botar el aire va a generar que los gases que se tendrían que botar normalmente no se botan normalmente y por lo tanto quedan retenidos en el alveolo. Eso hace que cueste más botar esos gases y por lo tanto que se acumulen en la sangre. Esos gases que uno quiere botar son el CO2 y por tanto cuando el paciente tiene esta incapacidad para botar todo el aire va a quedar con un aumento del CO2 y eso va a llevar a la hipercapnia. Entonces estos pacientes tienen hipoxemia por un lado y tienen hipercapnia por otro lado. La hipoxemia también puede ser un poquito mixta, no solamente por la parte obstructiva, sino también puede ser que el enfisema deteriore la capacidad de difusión de los tejidos. Por lo tanto, también eso va a alterar la difusión de oxígeno. En cuanto a las complicaciones, y esto es lo último ya que les voy a recordar de fisiopatología, y vamos a pasar a lo que es materia más clínica. Las complicaciones se basan en la inflamación del pulmón. Estos pacientes tienen una dificultad para poder hacer un correcto clearance o limpieza de los elementos que se van acumulando en el pulmón. Esto puede generar que se acumulen tanto elementos inorgánicos como elementos orgánicos. Si se acumulan elementos inorgánicos pueden causar alguna irritación y eso puede llevar a una exacerbación no infecciosa. Si se acumulan elementos orgánicos como virus o bacterias, puede hacer que se dé una exacerbación infecciosa. Por lo tanto, tienen mayor probabilidad de tener exacerbaciones infecciosas que otros pacientes. Y aquí podríamos llevar a EPOC exacerbado o a neumonía, por ejemplo, en el caso de alguna bacteria o alguna condensación de algún alveolo, etc. Por otro lado, eh, la alteración a nivel de la vía aérea va a llevar a un deterioro en la oxigenación. Este deterioro en la oxigenación va a llevar a una hipoxemia crónica y la hipoxemia crónica va a llevar a alguna respuesta compensadora del cuerpo con aumento de eritropoyetina y con aumento posterior de hemoglobina. Aumento la cantidad de transporte para poder hacer rendir mejor ese poco oxígeno que tengo. Este poco oxígeno viene también de que al alveolo le está llegando poca cantidad de oxígeno. Cuando le llega poca cantidad de oxígeno a los capilares alveolares, lo que ocurre es que hay una respuesta a la hipoxemia en donde se vasocontraen las arteriolas de los alveolos que tienen menor llegada de oxígeno, con el objetivo fisiológico de que si a un alveolo le está llegando poco oxígeno, yo distribuyo la sangre hacia los otros alveolos para que esa sangre se ocupe con oxígeno que esté llegando a unos alveolos funcionales. El problema aquí es que el problema está en todo el pulmón. Y cuando el problema está en todo el pulmón, la vasoconstricción no es solamente en una zona, es en todo el pulmón y eso va a causar una hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar va a llevar a una sobrecarga del ventrículo derecho y esa sobrecarga del ventrículo derecho va a causar una insuficiencia cardíaca derecha y eso se llama cor pulmonar. Por otro lado, la alteración del parénquima alveolar va a llevar a esta comunicación entre las paredes, se van a causar enfisema y la suma de muchos alveolos enfisematosos puede llegar a una bula. Esa bula puede romperse en algún momento y puede causar un neumotórax espontáneo. Y con eso tendríamos ya casi todas las alteraciones más importantes. Y solamente nos queda dar dos palabras rápidas de que el paciente está en un estado proinflamatorio, tiene harto gasto de energía, tiene harto gasto de energía por el lado de los músculos respiratorios y generalmente tiene poca cantidad de oxígeno. Eso genera un estado catabólico y eso va a llevar a que los pacientes caigan en una malnutrición, en una desnutrición calórico-proteica, que también puede ser porque los pacientes tienen también dificultad para alimentarse y con este hiperconsumo quedan en déficit calórico y tienen consumo también de todos sus elementos musculares, así que van a caer en la sarcopenia. Y por último, el estado preinflamatorio genera a nivel neuronal alteración a nivel de la serotonina
y eso sumado a que los pacientes pierden la capacidad para poder movilizarse, puede llevar a que caigan en depresión con mucha más facilidad. Ya, eso sería todas las complicaciones que deben saber del EPOC. Entonces, pequeño resumen, la fisiopatología se basa en una alteración a nivel de las vías aéreas. Hay una hiperproducción de moco y una alteración del clearance mucociliar. Los pacientes tienen una incapacidad para poder movilizar el aire por las vías. Primero es expiratorio y luego en las fases más avanzadas también es inspiratorio. Hay una hiperinsuflación pulmonar con el enfisema. Se da un atrapamiento aéreo. Esto podría causar que los pacientes caigan en hipercapnia. Tenemos deterioro de intercambio gaseoso, eso va a deteriorar más la hipoxemia. El CO2 difunde muy rápido, así que eso no se deteriora en esta fase. Y finalmente, luego hay un desarrollo de una vasoconstricción, pues eso va a llevar a la hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, y la hipoxemia en la sangre puede causar una policitemia compensadora. ¿Cómo entonces finalmente reconocemos a estos pacientes? Bueno, lo principal es buscar que tenga una exposición a algún agente que desencadene la patología. En estos, el tabaco es lo más prevalente. El 70% de los pacientes con EPOC son tabáquicos. Ahora, de todos los pacientes que tienen tabaquismo, el 50% puede que desarrolle EPOC, aunque se habla últimamente de que un tabaquismo significativo es un IPA mayor a 10. No hay tantos números como para decirle esto con tanta certeza. La verdad es que nunca he visto un estudio así grande y bien hecho que nos oriente realmente a cuál es el corte, pero al menos la guía española del 2017 recomienda el corte de 10 como un valor significativo. O sea, IPA más de 10, alto riesgo de EPOC. Ahora, en Latinoamérica, el uso de biomasas como cocina a leña o como exposiciones laborales también puede ser uno de los irritantes. Si en un estudio de Latinoamérica se vio que el 30% de los pacientes, su EPOC era responsable de las biomasas. Entonces acá, si el paciente dice que no fuma, la siguiente pregunta es si ocupa cocina a leña o si tiene algún trabajo en la cual se exponga a carbón o cosas similares. En cuanto a los síntomas van a ir finalmente orientada a la pesquisa de la tos, que va a ser por la bronquitis crónica, y la expectoración, que va a ser por esta secreción de moco, y a la disnea. Lo importante es que la tos se da durante todo el día, y esto lo diferencia del asma, en donde la tos es generalmente matutina o en la noche. La expectoración de esputo suele ser un poco más abundante en las mañanas, pero también es constante durante el día y generalmente es de característica blanquecina. Cuando cambia de característica es que puede haberse sobreinfectado. Hay que diferenciarlo con pacientes que tienen mucha broncorrea, con expectoración de color bastante purulento en las mañanas de forma crónica, que son pacientes que usualmente tienen bronquiectasias. La disnea es una disnea progresiva. El asma tiene episodios de disnea. En cambio, este es un paciente que siempre tiene disnea y la disnea va aumentando todo el tiempo. A veces puede tener algunas exacerbaciones, pero en general tiene días malos y días más malos. En cambio, el asma tiene días buenos y días malos. En cuanto a los signos, tenemos el tórax en tonel, tenemos el signo de Hover. El signo de Hover se refiere a esta retracción subcostal que se da cuando el diafragma está bien plano. La aspiración suele estar prolongada, puede que frunzan un poco los labios y tengan esta posición como de soplador. En la auscultación podemos encontrar ruidos obstructivos, que son ruidos continuos a nivel expiratorio, como ronco y sibilancias. Y en las manos podemos ver acropaquia, que orienta a hipoxemia crónica, pero la verdad es que es poco frecuente en el EPOC. Se cree que la acropaquia no es solamente por hipoxemia, sino también hay un estímulo estimulante del crecimiento fibrótico, y eso puede estar más asociado a fibrosis pulmonar o pacientes con neoplasia. Por lo tanto, acropaquia, si bien no es imposible que esté, generalmente orienta a que hay que descartar otras etiologías antes de pensar que solamente es EPOC. Esto un poquito del signo de Hobart, que tiene una especificidad del 94% al menos en algunas series. Valor predictivo positivo 84, así que encontrarlo es altamente sugerente de EPOC.
Diagnóstico. Hay varias pruebas complementarias, tenemos pruebas funcionales. Dentro de esta, la que más se ocupa es la espirometría, se hace siempre con un test de broncodilatación para diferenciarlo del asma. Tenemos otro elemento como la petimografía para valorar los volúmenes pulmonares. Tenemos los test de difusión pulmonar que nos sirven para valorar a los pacientes con enfisema muy severo. En los enfisemas muy severos se va a ver deteriorada tanto la difusión del CO2 como del oxígeno. Y tenemos la prueba de tolerancia del esfuerzo, que son caminatas de 6 minutos, que es muy útil en algunas escalas para poder valorar el pronóstico del paciente y nos permite objetivar con mejor capacidad la funcionalidad. Hay pacientes, por ejemplo, que no salen mucho de la casa, entonces no sabemos en qué funcionalidad estamos, porque nos dicen, no, yo no camino mucho, etcétera. Entonces esto nos permite objetivar mucho mejor y valorar si nuestra terapia está siendo efectiva. Por ejemplo, podríamos tomar antes de caminatas de 6 minutos, antes y después de la intervención terapéutica que realicemos. En cuanto a las pruebas de imagen, la radiografía de tórax sirve para descartar cosas grandes, la verdad. Neoplasias, algún derrame, insuficiencia cardíaca o otras cosas similares. Y el TAC nos permite valorar mejor el tipo de enfisema y sobre todo el TAC es útil cuando estamos planteando una posibilidad quirúrgica o cuando estamos estudiando una neoplasia. La pulsoximetría nos va a servir finalmente para principalmente en las fases agudas, valorar la oxigenoterapia u otros elementos similares. También nos puede servir en la consulta, finalmente, para valorar el estado del paciente, pero no se ocupa tanto como en el ambulatorio, es más como de paciente hospitalizado. La gasometría arterial sí es muy útil porque me permite ver si el paciente está con hipercapnia y me permite ver si el paciente está con hipoxemia. Y esto me permitiría valorar alguna terapia adicional, como por ejemplo el uso de oxígeno domiciliario o el uso de alguna terapia con ventilación invasiva. En cuanto a otros exámenes importantes, tenemos el hemograma, que el hemograma actualmente es fundamental. Permite ver la hemoglobina para poder buscar una policitemia, y eso nos podría hablar de que el paciente está con una respuesta compensadora de una hipoxemia crónica. Y nos permite también valorar la cantidad de eosinófilos, que hoy en día es uno de los elementos más importantes. Ahí puse guía Gold 2017 abajo, me equivoqué. Esto, lo de eosinófilos es algo que se está cobrando más importancia desde el 2019 y ahora en el 2020 está muy encima realmente de todo. El electrocardiograma es importante como valor predictivo negativo. Un electro normal me descarta posibilidad de que el paciente tenga cardiopatía. Sin embargo, como valor predictivo positivo, vale decir, un electro alterado no es tan bueno realmente, sino que ahí tendría que ir al ecocardiograma para poder buscar alguna alteración del ventrículo derecho. Pero podríamos ver algún signo de sobrecarga ventricular derecha, desviación del eje, algunas T negativas en la pared de V1 a V3, por ejemplo, también podrían orientar a que el ventrículo derecho ya tenga algún signo de sobrecarga y por lo tanto que pudiese estar evolucionando a un cor pulmonar. También eso junto con el examen físico, reflujo hepatoyugular, entre otras cosas. Y la evaluación de alfa-1 todavía no se hace de rutina en Chile. En algunas partes se recomienda hacerlo a todos los pacientes al menos una vez en la vida. Pero yo diría que si tienen un paciente de menos de 40 años, que tiene un fenotipo con mucho enfisema, pero tiene pocos elementos de bronquitis crónica, con EPOC, uno debería plantear seriamente el estudio de alfa-1 antirrexina, sobre todo si tiene historia de EPOC en su familia porque tiene una herencia que en la mayoría de los casos es dominante. Entonces, tomando todo esto, mi elemento importante para hacer el diagnóstico del EPOC son clínica sugerente, factor de exposición, vale decir, paciente que viene con tos crónica y disnea progresiva, esputo todo el día, que refiere que es fumador con un IPA de 20 y que adicionalmente tiene en la espirometría o sea, a ese paciente le voy a pedir la espirometría y en la espirometría voy a buscar un patrón obstructivo, que recuerden que en espirometría, que lo vieron en una clase de previa, lo importante para la parte obstructiva no es el BEF1 como elemento independiente, sino la relación BEF1 capacidad vital funcional. Eh, si esto está menor a 0,7, yo digo, ok, tiene un cuadro obstructivo actualmente y luego hago la prueba con broncodilatación. Si el paciente tiene una mejoría con la broncodilatación, yo podría plantear de que es una obstrucción reversible y eso pudiese orientar un poco a asma, aunque ahora vamos a ver un poquito que si tiene todo eso otro elemento, a lo mejor el diagnóstico sería un ACOS. Si por otro lado no mejora con la broncodilatación,
entonces yo podría decir que este paciente probablemente tiene una obstrucción irreversible que probablemente es secundaria a mayor cantidad de fibrosis y eso me orientaría sí a EPOC. Em, en cuanto a lo que sería diagnósticos diferenciales para asma y EPOC, en el EPOC tenemos que lo importante es buscar el inicio un poco más tardío, que es los síntomas son progresivos y que tiene el factor de exposición. En el asma es algo que parte generalmente en etapa más temprana, tiene eventos episódicos con días buenos y días malos y encontramos historia de atopía dentro de la familia. En insuficiencia cardíaca, lo importante es la pesquisa de edema pulmonar, generalmente la radiografía aquí nos va a ayudar bastante y en las pruebas de función pulmonar encuentro un fenotipo de tipo restrictivo en lugar de obstructivo. En las bronquiectasias, en general los pacientes tienen esta cantidad de esputo muy purulento, tienen muchas infecciones bacterianas y finalmente el diagnóstico que lo voy a hacer en base al TAC. La radiografía no me sirve mucho, en verdad. El TAC me va a permitir ver mejor las bronquiectasias. La tuberculosis, esta, la verdad es que es difícil como darle una edad como de predominio, pero diría que en Chile es más probable en grupos que tienen edad más avanzada, cuando había menos medidas de prevención, aunque con lo que sería la migración de extranjeros, podríamos ver que hay un pequeño aumento en grupos con edad un poco más jóvenes. De todas formas, como Chile todavía esto es un problema, en general el paciente que tiene 2 semanas de tos con expectoración se hace de todas formas el test de la vaciloscopía, siempre hay que tratar de descartarlo. Y en lo que sería la radiografía, también podríamos encontrar algunas lesiones cicatrizantes o podríamos encontrar algún complejo de Gona a nivel de algún ápice pulmonar. En cuanto a los otros elementos, no son tan prevalentes, así que no vamos a entrar en ello. Acá una pequeña diferenciación entre asma, EPOC y ACOS. En el asma, los síntomas parten generalmente antes de los 20 años, en el EPOC habitualmente después de los 40, y en el ACOS la verdad que el paciente tiene más de 40 años cuando le hacemos el diagnóstico, pero en general, dicen 35 ahora, él tiene la historia de la infancia que ha tenido como episodios. En cuanto a las características sintomáticas, el asma es variable, tiene días buenos y días malos. El EPOC es constante, tiene días que van cada vez siendo más malos. Y el ACOS tiene constantemente días malos, pero de repente tiene días muy malos, luego tiene días muy buenos. Tiene mucha variabilidad entre los días. Y eso es lo que orienta un poquito hacia ACOS. Pero siempre está en un basal malo. En la función pulmonar, el paciente asmático tiene una buena respuesta a broncodilatadores. Sin embargo, cuando no está con crisis, tiene función pulmonar normal. El EPOC tiene una función pulmonar anormal que no responde bien a broncodilatación y el ACOS tiene una función pulmonar anormal en estadios basales que sí responde a broncodilatación pero no logra revertir completamente. En cuanto a la función pulmonar durante el periodo asintomático, bueno, eso lo acabamos de ver. En la anamnesis personal, el paciente con asma tiene muy frecuentemente elementos de atopía. El paciente con EPOC encontramos la exposición a biomasas o tabaco. Y en el paciente con ACOS encontramos la exposición a biomasas y tabaco. Y además encontramos una historia de asma en la infancia. También puede tener un poco de atopía. El curso de la enfermedad. Los pacientes con asma generalmente tienen una reversión con el tratamiento. Suelen estar como eventualmente estos episodios de crisis suelen ir mejorando. En el episodio con EPOC van empeorando progresivamente. Y en el episodio con ACOS también van empeorando progresivamente, pero con hartos variaciones en la intensidad. La radiografía, asma normal completamente. En el EPOC, hiperinsuflación. Y en el ACOS también hiperinsuflación. Y lo que sería elementos como del laboratorio de esputo, encontramos que el asma tiene eosinófilos, el EPOC tiene neutrófilos y el ACOS tiene también eosinófilos. Ahora, todo este LACOS
antiguamente, esto es del 2012, de la guía española, había muchos criterios para definir el ACOS, entre ellos que hubiera una reversibilidad del EPOC. Recuerden que EPOC es un paciente que es no reversible en la prueba de broncodilatación, que para EPOC no reversibilidad son BEF que no aumenta un 12% y que no aumenta 200 ml, o sea, vale decir, la reversibilidad tiene que cumplirse los dos criterios, que aumente el BEF1 un 12% y que aumente en 200 ml la cantidad de aire expirado en el BEF1. Si el paciente es reversible, pero tiene una historia muy sugerente de EPOC, yo en ese momento planteaba que podía ser un ACOS. Pero eso era un criterio menor. Si tenía mucha reversibilidad, que era 15% con 400 ml, entonces yo decía, este paciente sí probablemente es un ACOS y por lo tanto este paciente es el que tiene más probabilidad de beneficiarse de terapias como más hacia el asma. Y lo otro que se buscaba era antecedentes de atopía y la antecedentes personales de asma y eosinofilia en esputo. Finalmente yo hacía con criterios mayor y criterios menor el diagnóstico. Sin embargo, luego esto se simplificó en el 2017. Y en el 2017 decían, a ver, cualquier paciente que sea tabáquico con IPA de 10 o que tenga la exposición y tenga más de 35 años, es un paciente que cumple criterios de EPOC. Ahora, cuando se le hace el test de broncodilatación, si ese test de broncodilatación tiene una no reversibilidad, entonces se planteaba que era un paciente hepótico. Sin embargo, si tenía el diagnóstico de asma de antes, se planteaba que el paciente tenía un ACOS, o sea, paciente con antecedente de asma que luego empieza a fumar y tenga todos estos elementos, era un paciente con ACOS. Por otro lado, si el paciente tiene el antecedente de que fuma, tiene el antecedente de que tiene más de 35 años, pero su test no revertía completamente, o sea, perdón, revertía considerablemente, más de 15% y 400 ml, yo decía, este paciente también puede ser un paciente con ACOS, o sea, tomábamos solamente ese criterio mayor. Y acá entró lo que sería la eosinofilia en sangre, porque medir eosinofilia en el esputo es muy difícil, así que nadie lo hace. Entonces acá empezamos a medir eosinófilos en sangre y dijeron, mira, los que tienen más de 300 eosinófilos en sangre y tienen o tienen la prueba de reversibilidad, van a ser considerados como ACOS. Eso es el 2017. Bueno, el 2019 dijeron, ¿saben qué? Estamos dando mucho jugo porque nos dimos cuenta que la utilidad de hacer una diferenciación entre pacientes es poder definir si un paciente se beneficia o no de una terapia u otra. Y se dieron cuenta que los pacientes que tienen EPOC con eosinofilia se benefician de las terapias de asma, de algunas. Por tanto dijeron, ok, entonces digamos que hay un EPOC que es eosinofílico y un EPOC que no es eosinofílico. Y el EPOC eosinofílico va a ser finalmente el que se va a beneficiar de las terapias para ACOS. Entonces como que se está sacando un poquito el concepto de ACOS y se está adoptando este concepto de EPOC eosinofílico. Ahora, de todas formas, en la guía española todavía se habla de ACOS, por eso lo explico para que lo entiendan. Y la forma como fácil de plantear qué es ACOS es un paciente que tiene asma, que basalmente tiene asma, y que ese paciente o tuvo demasiada remodelación en su vía bronquial y quedó con un asma muy severo que no es irreversible, o bueno, eso podría ser un asma de un estadio muy avanzado. Pero lo importante es que ese paciente con asma se expuso a algún factor como el tabaquismo, como alguna otra biomasa, y ese factor generó otro proceso inflamatorio sobre el paciente que tenía el asma. Y ese segundo proceso inflamatorio fue el que generó finalmente la fibrosis y todos los cambios típicos de EPOC. Por lo tanto, el paciente con ACOS debería tener enfisema, debería tener bronquitis, como el paciente con EPOC, pero además debe tener la respuesta de inflamación de la vía aérea con hiperreactividad bronquial típica del asma. Debe tener los dos elementos. Eh, por lo tanto, en un paciente que tuviese esa historia, tal vez podríamos como considerar el diagnóstico de ACO o tenerlo en mente. Ahora vamos a ir viendo más adelante cómo vamos depurando estas herramientas en lo que sería el tratamiento.
Entonces, evaluación y clasificación. Para poder hacer la clasificación y evaluación, yo tengo que ver la espirometría, cuántos síntomas tiene el paciente, cuántas exacerbaciones tiene y las comorbilidades que posee. La clasificación espirométrica se basa en la clasificación GOLD. La clasificación GOLD toma la espirometría, el valor del BEF1, no del BEF1 partido CF, del BEF1 como valor independiente, y a partir de ese clasifica el GOLD en 1, 2, 3 o 4. Esto no da mucha importancia a la hora de la terapia, pero sí nos puede dar importancia a la hora del pronóstico y también un poco de la terapia quirúrgica. Los síntomas, hay varias escalas para poder definirlo. La más fácil de utilizar es la escala MRC, que hay una escala MRC modificada que parte desde 0 y termina en 4. La MRC era al revés, partía en 4 y terminaba en 0. Solamente es más fácil entenderlo como con el MRC modificado, en donde 0 es que el paciente está muy bien, 4 es que el paciente está muy mal. Y de aquí recuerden el 2. ¿Por qué el 2? Porque el 2 es el que cambia conducta. Cuando el paciente ya está en estadio 2, yo voy a hacer algo diferente. Entonces, por eso quiero que recuerden el grado 2. Que el 2 significa que no puede seguirle el paso a una persona de su misma edad. Entonces, si él dice, ay, usted camina a la par con otras personas de su edad, y dice, no, yo tengo que ir un poco más lento, ya, es un paciente que está en estadio 2. Obviamente, si el paciente dice, no, yo no camino nada, ya está mucho más, y si se cansa por vestirse, obviamente ya tiene más de 2. Ahora, muchos dicen que MRC es una escala que sirve porque es bastante rápida, te permite cambiar conducta, pero está muy limitada a la hora de buscar otros síntomas que son diferentes de la disnea. Y es por eso que algunos recomiendan otras escalas, como por ejemplo la escala CAT. La escala CAT es un cuestionario que es muy largo, o sea, bueno, no es tan largo, pero es un poco largo, por lo tanto toma un poco más de tiempo, pero se recomienda, por ejemplo, en las estaciones ambulatorias, por ejemplo, imprimir esto y dárselo a los pacientes mientras están en la sala de espera para que lo vayan llenando. Y luego uno después lo chequea. Y finalmente lo que hace CAT es que valora no solamente la cantidad de disnea, sino también valora la cantidad de esputo, la cantidad de alteraciones del sueño, otros elementos como la actividad física, la cantidad de energía, entre otras cosas. Y esto te da un puntaje y ese puntaje también te puede orientar a severidad. Acá los valores de corte importante sería 10 y 20. 20 muy severo y 10 ya es como para tomar conducta. Entonces lo que hacemos es, paciente con diagnóstico de EPOC, o sea, postbronquilatación tiene menos de 0,7, no revirtió postbronquilatación. Ese paciente le realizo una clasificación por BEF1 tipo GOLD, me va a dar un GOLD 1, 2, 3 o 4, y a eso después evalúo la cantidad de exacerbaciones y la cantidad de síntomas que tiene. Los síntomas me van a clasificar al paciente en si es sintomático o no sintomático. Los no sintomáticos o poco sintomáticos son los que están en la clasificación C o A. Y los que son muy sintomáticos son los que están en la clasificación B o D. Para definir si son C o A o D o B en su respectiva clasificación de síntomas, yo lo que hago es ver la historia de exacerbaciones. Un paciente que no tiene exacerbaciones o tiene una pura exacerbación al año que no requirió necesidad de hospitalizarse, es un paciente que es poco exacerbador. Y ese paciente queda abajo en los cuadritos como A o B según los síntomas. Y el paciente que tiene mucha cantidad de exacerbaciones, que por mucha cantidad se refiere a dos que sean leves, o sea que no requieran hospitalización, o una que requiera hospitalización, esos van a ser clasificados como un estadio C o D. En general, los pacientes que se hospitalizan son pacientes que ya son C o D, así que hay que preguntarle en su estado basal, no en el estadio ahora porque están exacerbados, cómo es su manejo de los síntomas. Y en función a eso lo van a clasificar como C o como D para poder definir la terapia que van a integrar. Ahora, entonces yo debería reportar al paciente. Paciente EPOC, tabáquico o no tabáquico, GOLD, el número del GOLD por BEF1, que no siempre lo poseemos, así que a veces no lo tenemos en el hospitalizado, pero sí lo pueden ver ustedes cuando lo vean en consulta. 1, 2, 3, 4. Y después la letra.
Por ejemplo, GOL2C. Eso me diría, GOL2C significa un paciente que su BEF1 no está tan disminuido, tiene entre 80 y 50 y que tiene exacerbaciones, pero no está muy sintomático. Entonces me permite entender muy bien de qué paciente estamos hablando. Si se dan cuenta, el GOL cuando pasa a 3 o 4, ya la sobrevida baja directamente a 10 años o menos. BODETS. Esta es una clasificación de la Sociedad Española que me gusta mucho porque a veces nosotros no tenemos mucho encarnizamiento terapéutico con algunos pacientes y pacientes que están en estadios muy terminales tratamos de integrar demasiada cantidad de terapias. Entonces el BODETS me permite valorar eso, pronóstico. Tenemos el BODETS y el BODE. El BODETS lo que hace es valorar elementos de mal pronóstico. ¿Qué elementos son de mal pronóstico? El IMC. Los pacientes desnutridos tienen peor pronóstico que los pacientes que están bien nutridos. Así que el IMC me va a dar un punto. El BEF1. Ya vimos que el paciente que baja de 50, que eso es el corte de GOL2, tiene inmediatamente un deterioro de la sobrevida. Así que ahí vamos ganando puntos. La disnea. Los pacientes que tienen 2 o más de MRC tienen también peor pronóstico. Y la cantidad de exacerbaciones hospitalarias. El paciente que tiene, estos son al año, el paciente que tiene ya 2, 3 episodios de hospitalización al año, le vamos sumando puntos al BODETS. Cuando hago yo el BODETS, luego debería yo tratar de calcular el BODE. Pero el BODE se hace cuando ya el paciente salió de la crisis. Ya finalmente después de que terminó su crisis, yo hago una nueva estratificación con un BODE en donde yo cambio las exacerbaciones por su capacidad para hacer ejercicio. Y esto me va a permitir finalmente valorar con mejor objetividad la capacidad funcional que tiene el paciente. Estos son la caminata de 6 minutos, si no me equivoco. Entonces, hago una primera estratificación por BODETS. Si un paciente por BODETS me da más de 5 o 5 más puntos, yo entro a valorar por BODE. Y en BODE estratifico a los pacientes en estadio 1, 2, 3, 4 o 5. La verdad, nadie no ocupa estos estadios, así que no importa. Tienen que saberse los GOLD, que son los más ocupados. Pero, lo importante es que si yo ocupo BODETS y luego ocupo BODE, y el BODE me da más de 7 puntos, entro a una clasificación muy importante que es la clasificación muy grave o final de vida. La clasificación de final de vida se basa en el paciente que tiene un BODETS más de 5, un BODE mayor a 7 y tiene disnea 3 a 4, tiene dependencia para sus actividades básicas, está con insuficiencia respiratoria y tiene más de 3 hospitalizaciones al año. Ese es un paciente que está en final de vida y que por lo tanto no se beneficia de tanta cantidad de terapias adicionales. Y el objetivo de ese paciente no es aumentar la sobrevida, como es lo que hacemos con la mayoría de los pacientes, que nuestros objetivos van determinados a tratar de aumentar la sobrevida del paciente, sino van destinados a mejorar el confort del paciente. Por lo tanto, ahí vamos a cambiar nuestras medidas a medidas que disminuyan la disnea y que disminuyan principalmente la sintomatología. Generalmente nuestro pensamiento es, voy a darle esta terapia porque esta terapia en 10 años más va a hacer que de 10 pacientes, 2 se mueran menos. Ese es mi pensamiento habitual en medicina. Pero acá no tiene que ser así. Tiene que ser, este paciente tengo que hacer que se sienta lo mejor posible. Porque yo sé que en 10 años más va a estar muerto. Este paciente va a morir en 2 años más probablemente. O 1 año más. Puede ser incluso menos. Pero yo creo que este año el paciente se sienta bien. Esa es la diferencia, o sea, la ventaja que me da esta clasificación. Tratamiento. Tratamiento. Nuestro objetivo va a ser reducir síntomas y reducir mortalidad. En reducir síntomas, yo quiero mejorar la tolerancia al ejercicio, disminuir la cantidad de tos y expectoración y mejorar el estado general de salud. Si se dan cuenta, MRC solamente ve el primer punto. Y es por eso que no es un buen indicador cuando yo tengo una consulta ambulatoria y tengo más tiempo. Ahí yo debería ocupar CAT. Reducir la mortalidad. Hay que evitar la progresión y hay que tratar de evitar las exacerbaciones. Así que esos son los dos objetivos de reducir la mortalidad. El tratamiento no farmacológico, abandonar el hábito tabáquico es lo esencial. Todo paciente se va a beneficiar de abandonar el hábito tabáquico.
ya sea en estadio A, estadio D. Este abandono del hábito tabáquico puede ser asociado o no a terapia farmacológica. Cosas importantes. En cuanto a la terapia farmacológica, hay varias terapias que son efectivas. En Chile, el Hospital del Tórax tiene un programa de tabaco donde entregan estas terapias. Por lo tanto, pacientes que tienen problemas para abandonar el tabaco, yo debería enviarlos al Hospital del Tórax para poder seguir el protocolo de abandono de terapia de tabaco, que les van a suministrar apoyo psicológico, apoyo farmacológico, entre otras cosas. Les voy a mandar un artículo sobre tabaco, que también es importante que lo lean. En cuanto a la terapia no farmacológica, cosa importante es que los cigarrillos eléctricos es algo que se popularizó mucho en un momento, se estudió bastante sobre si era efectivo o no, y actualmente hay mucha evidencia, aunque la guía Gold 2020 dice que es controversial, la verdad es que hay mucha evidencia en contra de ellos, de que podrían tener efectos deleterios. Por tanto, yo diría que la recomendación es no darlos, no son una buena alternativa a lo que sería el cigarro clásico. Actividad física regular, la mayoría de los pacientes se van a beneficiar de esto. Obviamente van a haber algunos pacientes como los que están en cuidados de fin de vida que no sería provechoso decirle vaya a hacer ejercicio porque probablemente va a ser peor para él. Igual también depende, si puede ser que salir a tomar un poquito de sol pueda ser beneficioso. Todo depende ahí nuestro pensamiento va a ir a qué le hace sentir mejor al paciente. Educación es lo más importante. En asma se hace mucho, porque los pacientes generalmente son más jóvenes, es más fácil educarlo al respecto, sobre medidas que ellos pueden tomar en caso de. Entonces ellos pueden incluso modificar su esquema. En EPOC todavía no se llega a eso, no hemos llegado a tales casos, pero también es porque no tienen tanta exacerbación, así que todavía no se llega tanto a eso, pero sí es importante educarlos en el sentido de elementos, por ejemplo, pautas nutricionales, los pacientes que tienen un buen aporte calórico. También educarlos en el uso de los inhaladores, que siempre es la principal falla terapéutica, es porque ocupan mal los inhaladores o porque no los están ocupando, principalmente porque lo ocupan mal. Y también educarlos sobre los síntomas de alarma para poder que ellos acudan a la consulta médica cuando sea oportuno. En cuanto a la nutrición, estos pacientes se desnutren y los pacientes que tienen IMC bajo 21 se mueren más, por lo tanto es importante tener un aporte calórico alto. La vacunación para influenza va para todos y todo paciente mayor de 65 años tiene que tener vacunación contra neumococo. Eso ha demostrado que disminuye ampliamente la mortalidad en estos pacientes. En cuanto a inhaladores, los tipos de inhaladores tenemos tres actualmente. Los con cartucho presurizado, los inhaladores de polvo seco y los de vapor suave o niebla fina. Los cartuchos presurizados son los que son más comunes y los que todos conocen. Estos tienen el problema de que si yo los ocupo sin aerocámara, lo que hago es que las partículas que salen del inhalador, una gran cantidad quedan a nivel de la faringe y se pierden. Adicionalmente, además que se pierden, si el inhalador es un corticoide, podría aumentar el riesgo de candidiasis faríngea. Entonces, por eso se prefiere siempre ocupar aerocámara, lo cual es un problema porque requiere que el paciente, si estamos ocupando un inhalador que se ocupa cada 6 horas, por ejemplo, que es lo que usualmente se dice en Chile, que no es lo ideal, pero es lo que se hace en Chile, el paciente tendría que andar con la aerocámara y el inhalador. Y esto generalmente hace que tengan disminución de la adherencia a la terapia. Adicionalmente, tiene que tener una sincronía el paciente con la inspiración, o sea, el paciente tiene que inspirar justo en el momento que aprieta el inhalador. Y eso también requiere una técnica, y esa técnica suele estar también mal hecha por los pacientes y eso hace que tengan fracaso de la terapia. Lo bueno es que no requiere un flujo inspiratorio alto, o sea, un paciente que tenga una capacidad pulmonar mala no tiene que inspirar fuerte para poder hacer esto, sino basta con que inspire suave y el inhalador va a hacer el resto del trabajo. Y lo otro importante es que requieren siempre ser agitados para que la nube que se dispara tenga una concentración adecuada de las partículas. Los inhaladores de polvo seco, por otro lado, son bastante efectivos. Yo diría que a mi juicio son casi siempre mejores. No requieren una sincronía con la inspiración porque acá uno abre el inhalador y simplemente inspira a su ritmo. O sea, no tiene que sincronizar, apretar un botón con inspirar.
Por lo tanto, eso hace que tengas una dificultad menos que aumenta la eficacia terapéutica. No requiere aerocámara, por lo tanto, es más fácil transportar y eso mejora la adherencia. Pero lo malo es que requiere flujos de hasta 30 litros por minuto inspiratorios. Por lo tanto, un paciente con una función pulmonar muy mala no les va a servir, va a ser inefectivo porque no va a llegar al lugar que queremos. Hay dos tipos de inhaladores de polvo de alcohol, que son con multidosis y los que son con monodosis. Los monodosis uno tiene que tomar la dosis y estarla colocando y luego inhalando. Son un poco incómodos, pero todavía hay muchos de eso en el mercado, así que tienen que saberlo que existen. Y los otros que son más cómodos son los de multidosis, que son como el que está en la pantallita, que tienen un marcador de cuántas dosis te quedan y uno simplemente cada vez que abre el dispositivo se carga automáticamente la dosis. En cuanto a los inhaladores de vapor suave, hay un solo, Respimat, que está en el tiotropio. O sea, bueno, hay varios que lo tienen, pero parece el tiotropio es el clásico que uno recuerda con vapor suave. Estos inhaladores, uno cuando inspira, tiene que apretar un botón. Sin embargo, la ventaja es que el vapor va saliendo de a poco. Entonces no necesito coordinar completamente la inspiración con apretar el botón, porque yo voy inspirando mucho más suave y mientras voy haciendo una inspiración pausada va ingresando todas las partículas. Por lo tanto, yo incluso diría que no se requiere sincronía con la inspiración, pero igual hay que apretar el botón e inspirar. Así que en teoría hay sincronía, pero es muy mínima. Eso entonces mejoraría mucho la adherencia. La ventaja que tiene es que no requiere flujo inspiratorio alto, por ejemplo, por lo tanto un paciente que tenga una mala función pulmonar también los podría ocupar sin problema y tampoco requiere uso de aerocámara, así que eso también mejoraría mucho la adherencia a la terapia. En cuanto a los tipos de terapia, tenemos los broncohilatadores y los antiinflamatorios. De los broncohilatadores tenemos los betagonistas, que pueden ser de acción corta, que se harían como SABA, o acción larga, que se harían como LABA. Los antagonistas muscarínicos, que tenemos los SAMA, que son de acción corta, y los LAMA, de acción larga, y la metilxantina, donde está la teofilina. Dentro de los antiinflamatorios están los corticoides, que pueden ser inhalados o orales. Tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 4, que tenemos el roflumilast, y tenemos los macrólidos, que se ocupa precisamente la acitromicina. Creo que no me queda ninguno. Sí, y también lo otro que se suele ocupar es la suplementación de vitamina D. Se ha visto que tiene más mortalidad los pacientes con déficit de vitamina D. Entonces, dentro de los broncohilatadores tenemos los betagonistas, que su efecto es que aumentan el ANP cíclico. Eso genera un efecto de broncodilatación. El problema de los betagonistas es que también tienen un efecto beta 1 que pueden causar taquicardia. También su efecto beta 2 puede causar hipocalemia y pueden dar también temblores. La ventaja es que los SABA de todos los medicamentos son los que tienen acción más rápida. Más rápido que los agonistas colinérgicos u otros. Por lo tanto, eso hace que sea muy efectivo para las crisis. Y aumentan rápidamente el BEF1 y disminuyen los síntomas. Los LABA, por otro lado, se ha visto que tienen una capacidad de acción durante el día que mejora el estado de salud. Los pacientes se sienten mejor básicamente. Mejoran la capacidad funcional. Y también lo importante es que disminuye la cantidad de exacerbaciones. ¿Por qué disminuye la cantidad de exacerbaciones? No les podría dar una respuesta tan clara. En un momento se pensó que tenían efecto antiinflamatorio, pero por ahí dijeron, no, parece que tiene efecto proinflamatorio, pero muy leve, efecto neutro. No queda claro de ese lado. Por otro lado, se ha visto que probablemente al aumentar el calibre bronquial, puede que tengan un mejor clearance ciliar, además que el paciente tiene mejor capacidad funcional, puede tener menos tasa a nivel bronquial. Entonces eso puede ser el efecto beneficioso. Los antagonistas colinérgicos disminuye el inositol trifosfato, eso disminuye el calcio intracelular y esto genera un efecto de broncodilatación, además disminuye la secreción de moco y tiene un efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, estos tienen muchos elementos por los cuales pueden generar el efecto clásico de los LAMA, que sería mejorar el estado de salud, la capacidad funcional y disminuir las exacerbaciones. El paciente tiene también menos secreción a nivel mucosa, o sea, la tos con expectoración es mucho menor, por lo tanto también eso mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Como efecto adverso tienen pocos, serostomía y tienen un ligero aumento de la frecuencia cardíaca, la verdad, y eso es porque la mayoría de esto actúa en el receptor M3, y recordemos que el efecto predominante de la frecuencia cardíaca es de tipo M2.
Por eso no es tan potente el efecto a nivel de la frecuencia cardíaca. También se ha visto que los LAMA son más eficaces que los LAVA para reducir exacerbaciones. Por lo tanto, si tengo que elegir entre un LAMA y un LAVA, debería yo elegir siempre un LAMA. El problema es que son un poco más caros. Además se vio que combinar LAMA con LAVA es más efectivo que cada uno por sí solo. Por lo tanto, la combinación de LAMA y LAVA es mejor para prevenir exacerbaciones y mejorar la capacidad vital. Las metilxantinas son un inhibidor no selectivo de las fosfodiesterasas, esta es la teofilina. Sus efectos son aumentar el AMP cíclico y también inhibe el receptor de adenosina. Esos dos elementos generan broncodilatación, pero además tiene un efecto antiinflamatorio. El problema es que el efecto antiinflamatorio igual es bien leve, no es tan fuerte, y al actuar en mucha cantidad de receptores de fosfodiesterasa tiene el problema de que da toxicidad a nivel cerebral y cardíaca, da arritmias ventriculares y convulsiones. Y el problema también es que su rango de dosis terapéutica está muy cerca del rango de dosis tóxica. Entonces son un cacho, en verdad. Y hay que monitorizar niveles, etc. Es por eso que casi no se ocupan. Ahora, si vemos los estudios, se ha visto que tiene una pequeña mejoría en los síntomas, tampoco es tan buena la mejoría, con un ligero efecto bronquiolitator. Lo bueno es que se pueden asociar con los LAVA y aumentan, se potencian entre ellos. No hay mucho estudio en crisis, solamente es como paciente estable. Y el problema con la toxicidad hace que no se ocupen mucho. Principales bronquiolitatores que tenemos de los beta-agonistas, los de acción corta, los SABA, tenemos como principal el salbutamol. También podemos ver en los hospitalizados el fenoterol, que el fenoterol tiene la particularidad de que es bastante bueno para ocuparlo como nebulización, tiene una acción bastante corta. Ahora, el salbutamol, la verdad es que también tiene efecto como nebulizador, pero hay una creencia de que el salbutamol tiene más efecto de taquicardia. La verdad es que, mira, empíricamente pareciera que sí. O sea, uno cuando le da salbutamol a un paciente suele tener más taquicardia. Pero en cuanto a lo que sería estudios al respecto, no queda tan claro. Así que no les podría como decir si realmente da más taquicardia. En mi opinión, con un N no tan alto, yo diría que sí, da más taquicardia. Así que solemos ocupar un poco más fenoterol como nebulización en hospitalizados. Eh, Ambos tienen una vida media que va de las 4 a las 6 horas. eh, y su inicio de acción es bastante pronto. De hecho, en menos de 15 minutos ya tiene efecto bronquiolitator. Eso lo hace bastante efectivos. De larga acción, los LAVA, tenemos varios. De hecho, el más ocupado sería el salmeterol, que tiene como particularidad de que hay algunos como en su variedad de inhaladores por cartucho presurizado y también hay en polvo seco. Entonces eso hace que podamos elegir entre las dos herramientas y los en polvo seco, como ya les dije, son más fáciles como para la adherencia. El problema es que, al menos en Chile, lo que uno tiene fácilmente como por el sistema público generalmente son los por cartucho presurizado. Entonces eso hace un poco más difícil como indicar estas terapias. Hay otros como por ejemplo el olodanterol que tienen la ventaja de estar en modalidad vaporizada y esos suelen estar combinados con lo que sería el tiotropio, que es uno de los LAVA. Entonces vienen en la forma LAVA más LAVA. Y hay otro que no está acá, que es el vidanterol, que ese tiene una acción larga de 24 horas y tiene la ventaja de que viene en polvo seco. Y a veces lo vienen combinado con algún otro de los LAMA. Dentro de los anticolinérgicos, de los SAMA, el más ocupado es el bromuro de ipratropio. Tiene un efecto de 6 a 8 horas. Y tiene la desventaja de que se demora un poco en actuar. Se demora cerca de 30 minutos en hacer su efecto. Por lo tanto, no tiene un alivio de síntomas tan fácil. En general en Chile se suele ocupar mucho el ipratropio como una terapia horaria. Y eso es como tratan de hacer un efecto lama con ese sama porque es más barato más que nada. Pero no sería lo ideal entre comillas. De los lama tenemos varios. Yo diría que los que hay que recordar son dos. El bromuro de tiotropio y el de umeclidinium. Son los dos más fácilmente comercializados. Ambos en estudios randomizados han mostrado que tienen la misma efectividad y de hecho en
un estudio por ahí con 250 pacientes, que no es tan grande, pero mostró que omeclinio era mejor que tiotropio. Pero en general los dos tienen casi la misma efectividad. Tiotropio tiene la ventaja de que está como en su versión vaporizada y eso hace que para algunos pacientes sea más efectivo. El omeclinio solamente lo encontramos como polvo seco. Ambos tienen una vida media de 24 horas. Antiguamente se pensaba que el tiotropio tenía una vida de 12 horas. Es lo que van a encontrar en muchas partes, que el tiotropio se deja 2 veces al día. Pero actualmente se ha visto que realmente la molécula tiene una estabilidad de hasta 24 horas y por tanto se podría dejar una vez al día sin mucho problema. Aparte de eso, eso más que nada por la parte de bronquilatores. En cuanto a antiinflamatorios, tenemos que los corticoides pueden ser inhalados o orales. Los inhalados muestran que hay una disminución en el número de exacerbaciones. Y acá, ojo, estudio reciente, 2019 y se ratificó el 2020, mostró que los pacientes con eosinófilos menos de 100 no tenían reducción de, o tenían un efecto casi inexistente en disminuir las exacerbaciones. Ahora, no modifica la evolución del BEF1, salvo en algunos pacientes que tienen eosinófilos muy altos, que son los ACOS, por así decirlo. Entonces, en teoría, en la mayoría de los pacientes no modifican la progresión de la enfermedad, solamente las exacerbaciones, pero hay un pequeño grupo que podría beneficiarse. Aumenta moderadamente el riesgo de neumonía y eso hace que uno tenga como cierto temor a darlos porque estos pacientes tienen también riesgo de neumonía aumentado, así que podrían tener más neumonía por culpa del corticoide inhalado. No tienen muchos efectos sistémicos y presentarían una sinergia con LAMA y LABA para reducir las exacerbaciones, aunque solamente en este grupo con eosinófilos más de 100. Y lo interesante es que hay algunos estudios que dicen que la triple terapia podría reducir la mortalidad, incluso hasta un 20%, pero hay que seleccionar muy bien el paciente, así que hay que tener cuidado con eso y no darlo a todos los pacientes. Los corticoides orales no tienen evidencia demostrada que disminuye la progresión de la enfermedad ni las exacerbaciones, pero sí durante la exacerbación ha visto que disminuye los días cama y disminuye el deterioro de la función pulmonar post-exacerbación. Así que serían útiles solamente en exacerbaciones. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, acá, a diferencia de los metilxantines, van directamente a la fosfodiesterasa tipo 4. Esto va a aumentar el ADP cíclico. Hay un efecto antiinflamatorio, un efecto broncodilatador. Como efectos adversos está que tienen diarrea, tienen náusea, anorexia, y especialmente hay que pensar que tienen pérdida de peso. Así que no se pueden dar en pacientes que tengan IMC muy bajo. Se ha visto que tienen un efecto disminuyendo las exacerbaciones y mejorando la capacidad pulmonar en los pacientes que tienen bronquitis crónica, sobre todo los refractarios a la terapia, y también se ha visto que cuando se combinan con LABA pueden tener una sinergia, porque ambos aumentan el ADP cíclico probablemente. Una cosa, estos lo que hacen es aumentar el ADP cíclico impidiendo que se degrade. En cambio, los LABA aumentan el ADP cíclico formando más, y es por eso que pueden tener este efecto sinérgico. No actúan en el mismo target, por así decirlo. Los macrólidos, no está el mecanismo claro, la verdad. Hay muchos trabajos y hay efectos muy variados de los macrólidos. Aparentemente disminuye citoquinas. Podría ser que mediante esto disminuye la secreción de moco. Y también tiene un efecto inhibidor de algunos leucocitos. Y también tiene su efecto antibiótico. Y en base a todo eso, aparentemente puede disminuir el número de exacerbaciones. El problema es que aumenta la resistencia bacteriana. Entonces hay que tener cuidado cuando darlo. Un paciente que tiene muchas exacerbaciones puede que se beneficie. Sin embargo, el problema de aumentar la resistencia bacteriana es que las neumonías luego pueden ser más complicadas de tratar. Entonces la recomendación, esto es de Gold 2020, recomienda que al grupo A se parta con un broncodilatador, que la verdad es que no te dicen cuál. Supone que este es un paciente que está poco sintomático, que está finalmente sin exacerbaciones. Probablemente en este paciente podríamos partir con un LABA o con un LAMA, o podemos partir con un broncodilatador solamente en caso de crisis y recomendarle disminuir el hábito tabáquico y medidas no farmacológicas. En el grupo B es el paciente que está muy sintomático, pero que no tiene muchas exacerbaciones. Ya, como está muy sintomático, tenemos que agregarle un broncodilatador de acción larga para que disminuya durante todo el día sus síntomas. Y acá puede ser LABA o LAMA. Ahora, principalmente se recomienda LAMA porque ya saben que tiene mejor beneficio.
Ahora, LAMA, la ventaja que tiene realmente es sobre las exacerbaciones. Por lo tanto, no necesariamente podría ser la mejor opción, puede que con LAMA sea suficiente. Pero también hay que recordar que LAMA disminuye la expectoración. Por tanto, yo tendría que valorar qué es lo que me está subiendo los puntos, porque si calculo por MRC, a lo mejor un LAMA es suficiente, pero si la verdad es que me da un puntaje alto por CAT, puede ser que tenga muchas exacerbaciones, o sea, mucha secreción de moco y eso le moleste, y por lo tanto el LAMA puede ser más efectivo para ese paciente. En el grupo C, es un paciente que está poco sintomático, pero que tiene exacerbaciones. Acá definitivamente LAMA es la mejor opción, que disminuye sí o sí las exacerbaciones. En el grupo D, también LAMA puede ser la mejor opción. Sin embargo, si está muy sintomático, yo debería considerar que podría partir doble terapia. Ahora, se considera la doble terapia de inicio indispensable cuando el paciente está realmente muy sintomático, y realmente muy sintomático se puede calcular con un CAT mayor a 20. Por eso les dije que los cortes importantes del CAT son 10 y 20. 10 para decir que es sintomático y 20 para decir que es muy sintomático y requiere partir con escalón de doble terapia. ¿Cuándo partir con un corticoide inhalado? Si tiene eosinófilos más de 300, yo podría decidir que esas exacerbaciones probablemente tienen un fenotipo de hiperreactividad, que puede tener algún EPOC eosinofílico, y por tanto se puede beneficiar de lo que sería un corticoide inhalado para disminuir las exacerbaciones. ¿Cómo voy manejando las cosas? Voy a manejar la disnea por un lado y las exacerbaciones por otro lado. Había dicho que partimos con LAVA o LAMA, no sabemos cuál de los dos, pero partimos con uno con los pacientes que tienen disnea. Si es que estaba solamente con disnea, probablemente estamos hablando de un grupo B, así que a lo mejor voy a partir por LAVA. Luego, cuando veo que el paciente no ha mejorado suficiente, lo que hago es agregar el otro. Entonces tengo LAVA más LAMA. Y luego valoro si el paciente mejoró la disnea. Ahora, una cosa importante, todo paciente que lo controlan y vean si ha mejorado o no la disnea, la primera pregunta es ver si está ocupando bien el inhalador, porque lo más frecuente es que no está ocupando bien el inhalador, y lo que hay que hacer es educarlo en el uso del inhalador o tal vez cambiarlo por otro tipo de inhalador que sea más efectivo para él. A lo mejor el paciente, la verdad es que no tiene capacidad pulmonar para poder inspirar y le estoy dando un inhalador de polvo seco pensando, oh, que esto es lo mejor, pero realmente no le sirve a él finalmente, porque ese inhalador de polvo seco no le está llegando a los pulmones porque no tiene flujo inspiratorio. Entonces ahí a lo mejor sería mejor darle un inhalador en vapor, por ejemplo. Hay que revisar eso. Ya, luego, si ese no es el problema, agrego un segundo broncohilatador. Entonces tengo ahora LAVA más LAMA. Si es que esto no mejora, tengo que buscar otras causas de disnea y tengo que valorar si es que cambio el tipo de inhalador. Por otro lado, si es que el paciente, cuando yo le partí el broncohilatador, tenía un fenotipo de eosinofílico, a lo mejor yo partí con LAVA más corticoides inhalados. Si ese es el caso, entonces yo tendría que plantear que si el paciente acude a la consulta y le tengo esa terapia con LAVA más corticoide inhalado, pero ha tenido alguna historia de neumonía durante su evolución, yo debería considerar que ese paciente le va a hacer daño ese corticoide inhalado y tal vez lo voy a cambiar por LAMA y LAVA. Ahora, por otro lado, si no es así y el paciente sigue con disnea, yo lo que puedo hacer es avanzar a triple terapia. LAVA más LAMA más corticoide inhalado, que sería como lo usual. Y luego ahí, si es que no mejora con eso, voy a nuevamente, los mismos pasos anteriores, ver alguna causa de la disnea diferente del EPOC y considerar también un cambio del tipo de inhalador. Del punto de vista de las exacerbaciones, si yo parto con exacerbaciones, lo más probable es que yo voy a partir con un LAMA. Eso va a ser lo más probable. Ahora, puede ser que el paciente haya estado con LAVA de antes, pero lo más probable es que si tengo un fenotipo exacerbador, yo voy a estar con LAMA como terapia. Si el paciente no tiene buen control de exacerbaciones, voy a tener que investigar cómo están sus eosinófilos en sangre. Si el paciente tiene eosinófilos más de 300, entonces yo tengo que considerar que debo indicarle corticoides inhalados para disminuir las exacerbaciones. Y ahí lo que se ha visto, la verdad es que esto es como por algún estudio que salió por ahí, no es tan clara la asociación, pero aparentemente el corticoide inhalado es mejor combinarlo con LAVA. Y además que hay muchos medicamentos que vienen combinados ya el LAVA con el corticoide inhalado.
Si por otro lado el paciente no tiene más de 300 eosinófilos en sangre, pero tiene más de 100, voy a ver cuánta cantidad de exacerbaciones tiene. Si tiene mucha exacerbación y tiene más de 100 eosinófilos, también yo voy a considerar que podría hacer una prueba terapéutica con corticoides inhalados. Obviamente, si en algún momento el paciente reporta una neumonía, yo voy a quitar el corticoide inhalado y voy a bajar directamente a un tratamiento sin corticoide inhalados con biterapia. Si por otro lado el paciente no tenía eosinófilo en sangre, tenía menos de 100 por ejemplo, o tenía menos de 300 y tenía solamente una exacerbación, entonces yo voy a pasar a un esquema LABA-LAMA, y este sería mi esquema de terapia. Si el paciente luego no mejora con eso, nuevamente veo eosinófilos, pero ahora considero el corte como 100. Si tiene más de 100 eosinófilos, puede beneficiarse de la triterapia con LAMA, LABA más corticoides inhalados. Pero si tiene menos de 100, ese paciente no va a tener ningún beneficio de los corticoides inhalados, por lo tanto voy a ir directamente a otro paso. Si fue el paciente que tenía menos de 100 eosinófilos o el paciente que tenía más de 100 que no funcionó con los corticoides inhalados, tengo el último escalón de esta observación, que sería el roflumilast, que sería el inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 4, o la citromicina. El roflumilast es en pacientes que tienen un fenotipo de bronquitis principalmente y tienen una BEF1 menor de 50. En esos pacientes se ha demostrado que tienen una buena respuesta. Y la citromicina en los que eran EPOC extabáquico. Eso también sería como un paciente que la citromicina ha tenido mejores resultados. La citromicina la doy en dosis trisemanal de 500 y el roflumilast, bueno, es un poco más complicado, pero es indicación más de especialista, así que eso probablemente ustedes no lo van a ver. Oxigenoterapia. La otra cosa que yo puedo hacer es darle oxígeno o indicar la ventilación mecánica invasiva al paciente. Esto no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el especialista, pero el problema es que tengo que saber cuándo tiene que el paciente partir esto, porque probablemente yo sea el que va a derivar al paciente al especialista para que le indique la terapia. En la oxigenoterapia se ha visto que el oxígeno aumenta la sobrevida solo si se ocupa más de 15 horas al día, por lo tanto ocuparlo 2-3 horas no tiene ningún efecto beneficioso. ¿Cuál es el objetivo acá? Es que un paciente que tenga una hipoxemia crónica tenga el menor deterioro posible producto de esta hipoxemia. ¿Cuál es el deterioro? Recuerden que la hipoxemia crónica, su principal complicación es que va a dar cor pulmonares, hipertensión pulmonar y luego cor pulmonares. Entonces lo que yo trato es evitar esta hipoxemia a nivel de los pulmones. ¿Quiénes pacientes se benefician de la oxigenoterapia? Todo aquel paciente que tenga hipoxemia crónica o aquellos pacientes que tengan hipoxemia tras caminata de 6 minutos. Esos pacientes yo debería indicarle oxígeno domiciliario. Ventilación mecánica no invasiva domiciliaria. Esto va a ser en los pacientes que tengan una presión arterial de CO2 mayor a 52 que sea persistente. Una hipercapnia diurna. Estos pacientes podrían beneficiarse de una modalidad de BiPAP. Ahora, si el paciente tiene una hipercapnia que es nocturna con un fenotipo SAOS o SAJOS, que es el paciente que tiene el síndrome de apnea-hipopnea, que ahí voy a ocupar la escala de EPO, entre otras escalas, ese paciente probablemente se beneficie de una modalidad CPAP. Y también se ha visto ampliamente que los pacientes con EPO y SAOS mejoran mucho en cuanto a la sobrevida y tienen menos hospitalizaciones. Indicaciones. Paciente con oxígeno para oxígeno domiciliario. Yo digo que una hipoxemia arterial muy severa, y muy severa me refiero a menos de 55, va a ser un indicador de que necesita oxígeno. Esto se tiene que hacer cuando el paciente está estable. Si el paciente está hospitalizado, obviamente va a estar hipoxémico porque tiene una NOx aguda, entonces no me sirve. Lo que tengo que valorar es si el paciente está en su domicilio estable con una hipoxemia, ese paciente se va a beneficiar de oxígeno domiciliario. Ahora, si el paciente tiene menos de 60, pero más de 55, o sea, tiene una hipoxemia igual, una insuficiencia respiratoria, pero no es tan severa, yo voy a buscar si tiene signos de compensación por hipoxemia crónica. Eso es la polileubulia. Si tiene una eritrocitos más de 55%, yo voy a decir, este paciente tiene una hipoxemia crónica que tiene una respuesta con eritropoetina, por lo tanto, esa hipoxemia es significativa para este paciente. Y lo otro, si ya tiene insuficiencia cardíaca derecha o algún signo de hipertensión pulmonar, yo también voy a plantear, probablemente necesito también darle terapia para evitar la progresión de esta insuficiencia cardíaca.
Voy a dar el oxígeno con el objetivo de que sature más de 90 solamente. No voy a llegar a una saturación de más de 55, porque generalmente estos pacientes, además de hipoxemia, tienen una alteración a nivel del CO2. Y cuando los hago saturar mucho, recuerden que se puede aumentar la cantidad de CO2 a nivel arterial. Recuerden que hay dos hipótesis. La hipótesis finalmente de los receptores periféricos centrales, que el paciente al tener una hipercapnia crónica pierde la sensibilidad a la hipercapnia para poder ventilar, y finalmente solamente ventila en función de la hipoxemia. Cuando yo le quito la hipoxemia, el paciente va a sensar que todo está bien en su organismo, porque no va a darse cuenta que está aumentando el CO2 y va a decir, básicamente no es como que diga, pero la interpretación va a ser: ¿para qué voy a respirar si finalmente tengo una cantidad de oxígeno adecuada? No necesito respirar porque tengo bastante oxígeno. Pero la ventilación también ayuda a rellenar el CO2. Como no sensa que está aumentando, va a caer una hipercapnia que no va a ver cómo compensarla. Y la otra hipótesis es que el oxígeno podría generar fenómenos de vasodilatación a nivel alveolar, que eso puede generar un shunt, y ese shunt puede generar mayor cantidad de hipercapnia. Son las dos hipótesis hasta el momento. Finalmente, en los pacientes que yo le indiqué la oxigenoterapia, voy a tener que reevaluar continuamente para ver si es que tengo que subir o no esta oxigenoterapia y valorar que realmente el paciente ocupe más de 15 horas al día. Otras terapias un poco ya más modernas, la verdad es que desconozco si el Hospital Trots está haciendo esta terapia en este momento. En muchas partes del mundo ya se están ocupando ampliamente y han disminuido bastante la mortalidad. Probablemente lo empecemos a ver un poco más masificado en los próximos años. Hay tres cosas importantes. La restricción de bulas enfisematosas: cuando un paciente tiene una bula que ocupa más del 50% de un hemitórax, de un pulmón, yo podría hacer la restricción de esa bula y con eso generaría que el resto del pulmón tenga más espacio para expandirse, y eso mejoraría finalmente la capacidad pulmonar. Esa es la indicación más fácil, que la podemos ver fácilmente cualquiera de nosotros. La otra es la cirugía de restricción de volumen pulmonar, sacarle lóbulos. Eso se da en pacientes que tienen un BF1 severamente disminuido y que tienen un enfisema predominantemente de los lóbulos superiores. Yo podría retirar los lóbulos superiores y con eso darle más espacio a los lóbulos inferiores para poder tener alguna terapia. Ahora, esto la verdad es que ya no se está ocupando tanto, porque hay unas intervenciones por cirugía por broncoscopía que son mucho más efectivas, que son las válvulas unidireccionales y los coils, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El trasplante pulmonar destinado a los pacientes que tienen buen pronóstico, o sea, buen pronóstico desde el punto de vista de las otras comorbilidades y de su rango etario, que tiene un BO de más de 7, o sea, mal pronóstico por el punto de vista pulmonar, y que tiene antecedentes de exacerbaciones con hipercapnia, que tiene alguna hipertensión pulmonar que no respondió a oxigenoterapia y que tiene un deterioro de la capacidad de difusión del CO2 muy significativo. Entonces, finalmente, paciente con EPOC muy avanzado, este paciente yo veo si es candidato a algún procedimiento, y si no es candidato a algún procedimiento y tiene buen pronóstico, voy a ir al trasplante pulmonar. Si es candidato a algún procedimiento, voy a ver cuál es el problema que tiene. Si tiene una bula muy gigante, bulectomía. Si por otro lado no tiene una bula muy gigante, voy a ver cómo está su enfisema. Si tiene un enfisema heterogéneo, estos pacientes se podrían beneficiar de una intervención quirúrgica, que puede ser sacarle el lóbulo que tiene el enfisema, si son los lóbulos superiores, por ejemplo, o se puede hacer la intervención endoscópica. Y la intervención endoscópica acá que más sirve es la válvula unidireccional. Esta válvula unidireccional lo que hace es que la colocamos en uno de los lóbulos que están muy enfisematosos, y ese lóbulo va a tener una capacidad de botar aire, pero no va a entrar aire en la inspiración. Entonces va a caer en una atelectasia del lóbulo. Esto puede causar como problemas que ese lóbulo genera una hemoptisis, genera algunas complicaciones también, como que se rompa alguna de las estructuras pulmonares y genera un neumotórax, entre otras cosas. Pero básicamente lo que hacemos haciendo una atelectasia en ese pulmón es que nosotros planteamos que esos alvéolos estaban ya muy deteriorados y no estaban dando intercambio efectivo. Al yo generar la atelectasia de ese lado,
permito que el resto del pulmón se expanda, el pulmón que es más funcional, y ese pulmón que es más funcional me va a dar mayor oxigenación y la sangre se va a distribuir mejor a los territorios que realmente tienen efecto en intercambio. Por otro lado, si es que mi paciente tiene un enfisema que es homogéneo, acá no me sirven tanto estas válvulas unidireccionales, y acá lo que puede servir es los coil, que por cierto los coil sirven en los dos casos. Y el coil lo que hace es que uno coloca los coil en diferentes bronquios, en varios bronquios, y el coil es como el alambre que tiene como una especie de elástico y que se enrosca después de que yo lo introduzco. Entonces yo lo introduzco hasta un bronquio muy lejano, lo suelto y el coil se enrosca y tracciona el bronquio. Al traccionar el bronquio, lo que hace es que por un efecto mecánico reduce el volumen pulmonar. Entonces también estoy reduciendo el volumen pulmonar con el objetivo de permitir que los alveolos tengan más espacio para poder expandirse, que el diafragma ya no esté tan aplanado, mejora finalmente la mecánica del diafragma y a partir de eso el paciente mejoraría un poquito la oxigenación. También hay otra terapia que es un vapor que como que genera una ablación, como que lesiona los bronquios y hace una telectasia por un mecanismo químico. Entre todos estos, las válvulas unidireccionales son totalmente reversibles, yo las saco y listo, saco el problema. Ahora, si la telectasia fue muy severa, no siempre se recupera eso, pero la mayoría de las veces es reversible. Los coils solamente son reversibles en las primeras 4 semanas, luego de eso ya el bronquio como que adoptó una posición nueva, así que ya no es tan reversible. Y la ablación, ahí básicamente como que cicatrizaste una zona, así que eso es totalmente irreversible. Bueno, la cirugía obviamente también es irreversible. Último tema, exacerbación. Una cosa importante es que la exacerbación ocupa rutas que aumentan los T-Helper1, T-Helper17. Eso es importante porque el aumento de estos elementos va a generar una respuesta inflamatoria con potenciación de los neutrófilos, con actividad de lactasa y eventualmente esto va a generar un mayor deterioro de los mecanismos productores del EPO. Por lo tanto, cada vez que el paciente tiene un episodio de exacerbación aguda, como se puede ver en el esquema de la derecha, tiene una respuesta inflamatoria que va a llevar a la progresión del EPO. La progresión del EPO causa que finalmente el paciente tenga menor incapacidad para poder hacer el clearance ciliar, su sistema inmunológico, innato básicamente, se ve deteriorado y eso genera que tenga más fácilmente exacerbaciones. Y es por eso que cada exacerbación aumenta la mortalidad. Las exacerbaciones yo las puedo clasificar eh, como leves, moderadas o graves. Leves, aquel que solamente en su casa requirió un poco de SABA. Moderadas es aquel que requirió otra intervención pero no se tuvo que hospitalizar. Graves las que se hospitalizaron. Y las graves las clasifican según insuficiencia respiratoria, cuando tienen o no insuficiencia respiratoria, y si es que tienen insuficiencia respiratoria, cuando tienen o no riesgo vital. La verdad es que nadie no ocupa esto, no se suele ocupar esta clasificación porque la mayoría de las intervenciones en el EPOC no van a determinar de la clasificación que yo coloque en el paciente, sino van a determinar de lo que yo encuentre dentro de sus exámenes. Entonces la verdad es que más que saber esta clasificación, importa saber cuál de los elementos que yo voy a encontrar en el paciente me van a hacer cambiar conducta. Así que eso le vamos a poner más detalle ahora. Si yo sospecho que un paciente tiene una reubicación, porque el paciente tiene un aumento súbito de la disnea, porque el paciente tiene aumento de la expectoración, aumento de la tos, yo lo que tengo que hacer es hacer una correcta anamnesis, hacer un estudio con alguna imagen probablemente, una gasometría, igual depende si corresponde. Si es que en mi anamnesis, exploración física, yo no encontré nada que sugiera que hay otra cosa, a lo mejor me quedo con que es una agudización por EPOC y no hago nada más. Finalmente digo ya, manejémoslo como agudización por EPOC, un EPOC revisado o un EPOC exacerbado. Si por otro lado dentro de mi examen físico encontré que está edematoso en las piernas, tiene crépitos vivasales, digo, a lo mejor esto es una insuficiencia cardíaca. Entonces planteo eso. O si tiene una disnea de inicio súbito, tiene una TEP en la pierna derecha, digo, probablemente tiene un TEP. Entonces vamos por ese lado.
encontré tal vez un ritmo irregular que yo tenía antes, una FA, ok, probablemente el manejo es para el manejo de esa arritmia, etcétera. Vale decir, yo tengo que valorar según lo que encuentro si realmente es una estación del EPOC o no lo es. Según la gravedad también yo puede que haga más exámenes. Tal vez un paciente que está muy leve, puedo solamente hacer examen físico y anamnesis y con eso quedarme tranquilo y categorizarlo como estación de EPOC. Pero si un paciente que está muy sintomático y que requiere hospitalización porque está desaturando, por ejemplo, tal vez yo le voy a hacer más cantidad de exámenes porque acá, si realmente era un infarto, por ejemplo, el tiempo que yo me demore en hacer ese diagnóstico puede disminuirle el pronóstico sobre vida del paciente. Finalmente, si yo pienso que es una agudización por EPOC, lo que me importa ver es el esputo si es purulento o no. Si el esputo es purulento, yo voy a decir esta es una agudización por EPOC bacteriana. Si el esputo no es purulento, yo voy a decir voy a aplicar más criterios para valorar si es que esto es bacteriano o no. Y acá hay unos criterios que son los de Antonsen, que lo que hacen es valorar según aumento de la disnea, aumento del volumen de esputo y aumento de la purulencia del esputo, la probabilidad bacteriana. La verdad es que la purulencia ya lo vi antes, así que probablemente no voy a ver eso. Entonces voy a ver el aumento del volumen. Si tiene más disnea y aumento del volumen del esputo, yo digo puede ser bacteriana y a lo mejor podría decantarme por manejarla como tal. Si es que no tiene esto, o sea, si el esputo no se modificó en nada, la probabilidad de que sea bacteriana es casi nula y por lo tanto acá lo voy a clasificar como una etiología viral u otra causa no aclarada. Que se ha visto mucho que muchos EPOC exacerbados realmente son pequeños TEP, así que actualmente como se está valorando la posibilidad de pesquisar TEP en esos pacientes, tal vez con un estudio con de angiotac. Pero eso tampoco está tan claro. De momento como que nos quedamos en ¿es bacteriana o no es bacteriana? Para ver si le damos o no antibióticos. Ahora, ¿a qué paciente vamos a hospitalizar? Hospitalicemos al paciente que tiene alteración de conciencia, al que tenga insuficiencia respiratoria, que está con mucha cantidad de disnea y que no mejoró con la terapia inicial con bronquilatador, con SABA. El paciente que tenga cianosis periférica o el paciente que tenga alguna comorbilidad grave que sepamos que se va a descompensar. También puede ser que una paciente que vive solo, que tenga mucho apoyo, que sabemos que si se descompensa no va a poder acudir, también puede que lo hospitalice por un contexto social. De los pacientes que hospitalizo, voy a ingresar a la UCI a los pacientes que tienen una disnea que no respondió a ninguna terapia, a los pacientes que tengan alteración de conciencia, a los pacientes que tengan necesidad de ventilación mecánica invasiva, sobre todo los que no responden bien a ventilación mecánica no invasiva, y los pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica. Y mi manejo para todos va a ser, a todos voy a tratar de mantener una oxigenación mayor de 88, pero nunca mayor de 92. Eso recordemos que es debido a que estos pacientes pueden tener una retención de CO2 debido a la hiperoxigenación y eso les podría dar un trastorno de conciencia y vamos a terminar intubando a un paciente que no requería la intubación. Y una cosa importante, la mascarilla Venturi permite regular bien la cantidad de oxígeno que le estamos dando al paciente. En cambio, la mascarilla convencional no regula bien la cantidad de oxígeno, entonces no sé cuánto le estoy aportando. Puede que en un momento le esté aportando una FiO2 de 30 y el siguiente momento una FiO2 de 50. Entonces su gasometría de la nada podría aumentar y tener saturación de 99 y no darme cuenta. En cambio, la Venturi me aporta una cantidad más estable y me permite regular mejor la cantidad que yo le estoy aportando y evitarme que haga hiperoxigenación de forma súbita. La analicé también es bastante constante en eso, aunque no tan tanto como la Venturi, así que igual por eso es una terapia efectiva. SABA siempre, y pudiese agregarle SAMA. Se ha visto que a los que se le agrega SAMA tienen mejor control, pero recordemos que el SAMA se muere 30 minutos en actuar, así que un SAMA por sí solo puede que no sea efectivo. Corticoides sistémicos, a todo paciente con esta observación, aunque por ahí podríamos ver que algunos pacientes que tienen eosinófilos menos de 100 puede que no se beneficien. De todas formas, todavía, hasta al menos 2019, estaba ampliamente recomendado 5 días de corticoides sistémicos. En el 2020, algunas dudas, pero de momento yo diría todavía mantengamos corticoides sistémicos al menos 5 días a dosis medias, que ahí les voy a dar las dosis que se deben ocupar. Estos corticoides finalmente lo que hacen es disminuir este proceso inflamatorio del que hablamos antes y por tanto disminuirían la progresión del EPO. Si hay sospecha de infección bacteriana, siempre antibióticos y hay que descartar otras causas de descompensación. Antibióticos.
vamos a dar antibióticos en todo paciente que tenga esputo purulento. Ese va a ser el criterio principal. Si tiene esputo purulento, cambio la característica del esputo, antibióticos siempre. Si es que no tiene esputo purulento, pero hay mucha cantidad de esputo y está disneico, tal vez podría yo plantearlo. Es más controvertido en ese caso. Y ahí a veces te pueden ayudar a la toma de decisiones algunos marcadores, como por ejemplo la procalcitonina o algunos otros elementos como la PCR. La verdad es que la PCR no está tan validada, pero sí la procalcitonina. Se ha visto que una procalcitonina mayor a 0,25 me orientaría a que el paciente sí requiere antibióticos y menor a 0,25 me plantearía que el paciente probablemente no lo requiere. Eso es como para el paciente que uno tiene duda. Si el paciente tiene esputo purulento, chao procalcitonina, yo le daría a todo antibióticos nomás. Ahora, los antibióticos en el paciente con EPOC son por tiempo acotado, generalmente 5 días, a menos de que no sea un EPOC exacerbado simplemente, sino que sea una neumonía. Ahí lo va a tratar como neumonía. En general, el antibiótico que se ocupa es amoxiclavulánico. Se podría decir que un paciente sin mucha comorbilidad, a lo mejor solamente amoxi, pero la verdad es que todos tienen como problema que aumentan el riesgo de Haemophilus influenzae y es resistente a solamente amoxi, así que casi siempre sería amoxi más clavulánico. Si tiene alergia a la penicilina, se puede ocupar macrólidos, y acá hay un problema, que algunos pacientes van a estar con esta profilaxis con macrólidos, los que están con muchas exacerbaciones, que estamos en la última etapa de manejo. Entonces ahí el macrólido podría ser inefectivo y podría tener que pasar a un manejo con levofloxacino o algún otro elemento similar. Los usuarios de ventilación mecánica, pacientes o pacientes con bronquiectasia o que se hospitalizó recientemente, aumenta el riesgo de pseudomonas. Así que esos pacientes se suele dar levofloxacino. El cipro, la verdad es que no tiene tan buena llegada al pulmón, así que está en descenso, se ocupa cada vez menos. Yo diría que levofloxacino o moxifloxacino son las mejores alternativas. Corticoides. Eh, Menos de 100 eosinófilos pareciera que no tienen efecto los corticoides. Lo puse todavía entre preguntas porque todavía no está 100% claro. Pero tal vez en el futuro veamos que en los pacientes le tomemos eosinófilos antes de seguir esta terapia. De momento, 5 días parece ser lo máximo que vamos a dar. Incluso podríamos dar aparentemente 3 días. De momento, en general, supan 5 días como estándar. La dosis en prednisona son 40 miligramos al día, que es una dosis equivalente a 0,5 miligramos por kilogramo de peso usualmente. Esto se puede también cambiar a hidrocortisona como una posibilidad, y uno siempre tiene que tratar de hacer la equivalencia en prednisona a hidrocortisona. La hidrocortisona tiene una vía media un poco más corta, que se ocupan 100 cada 8. Y una cosa importante, esto es un error muy frecuente, se piensa que la terapia intravenosa es mejor que la oral, lo cual es falso. La terapia oral es igual de beneficiosa, porque acá yo no quiero disminuir la inflamación en este momento agudo, eso no lo voy a lograr con el corticoide. Lo que hago es evitar la progresión, este efecto a largo plazo. Entonces, el efecto que busco no es inmediato. Por tanto, la hidrocortisona no es mejor que la prednisona, y la hidrocortisona tiene un efecto mielocorticoide que puede aumentar la retención de líquido, lo cual pudiese generar que el paciente tenga una descompensación de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y es por eso que siempre debe preferirse la terapia oral, además que es una vía menos que colocar al paciente. A menos que el paciente tenga, por ejemplo, una alteración de conciencia o algún elemento que me impida la terapia intravenosa, o sea, la terapia oral. Oxígeno, ya dijimos, mantener siempre una saturación no mayor a 92. Y ventilación mecánica no invasiva, este es un escalón muy importante. Los pacientes que tengan un aumento del trabajo respiratorio, uso de musculatura, generalmente frecuencia respiratoria mayor a 24, se benefician de ventilación mecánica no invasiva. Ahora, esa es la indicación como clínica, como ver que está con mala mecánica y ver que está con frecuencia respiratoria muy alta. Y la otra indicación es la gasométrica. Puede ser que el paciente, por la exacerbación aguda, tenga una mayor dificultad para poder botar el aire. Y como no puede movilizar muy bien el aire, tenga una retención de CO2. Y esa retención de CO2 puede que afecte el pH y cause una acidosis. Hay un error frecuente, pensar que PCO2 muy alta es indicación de ventilación mecánica no invasiva. Eso es falso. Tiene que ser acidemia, pH menor a 7.35, por culpa de una causa respiratoria, o sea, con PCO2 mayor a 50. Si tengo esas dos cosas en conjunto, yo voy a decir, tiene una indicación de ventilación mecánica invasiva. Ahora, si el paciente
está con alguna contraindicación de ventilación mecánica invasiva, le voy a tener que dar ventilación mecánica invasiva y se va a ir a UCI probablemente. ¿Cuáles son las indicaciones? Que tenga otra causa que le indique tener una intubación. Por ejemplo, que estuvo en un paro cardiorrespiratorio o algún elemento similar. Que esté ahora con drogas vasoactivas, muy inestable, tal vez podría ser una indicación para ventilación mecánica invasiva. Que tenga un infarto en evolución que no esté bien controlado, esos pacientes también se suelen manejar mejor con ventilación mecánica invasiva. Es un poquito controversial todavía eso. Aparentemente los infartos de ventrículo izquierdo que son leves y que no van a requerir una angioplastia inmediata, que no estén estables, tal vez podrían mantener ventilación mecánica no invasiva sin tanto problema. Pero hay un estudio que vio que en infartos aumentaba la mortalidad, así que desde ese momento como que hay un poco de temor. Alteración de conciencia, ese paciente no va a poder acoplarse bien al ventilador mecánico no invasivo, así que siempre va a ir a invasiva. Y si está con una hemorragia digestiva alta o está con una hipersecreción que aumenta el riesgo de aspiración, también podría ser mejor la ventilación mecánica invasiva. También, si es que yo no encontré una contraindicación, puedo ir a buscar predictores. Resulta que se ha visto que pacientes que tienen elementos muy alterados, yo sé que esos pacientes van a fracasar con la ventilación mecánica no invasiva y van a terminar igual en ventilación mecánica invasiva. Entonces ahí se prefiere evitar retrasar esa intubación y intubarlo directamente. Se ha visto que un pH menor a 7.2, esos pacientes nunca les va bien con no invasiva, así que se pasan siempre a invasiva. Los pH que están menor a 7.25, a algunos les va bien y a algunos no. Entonces, para esos pacientes que tienen pH menor a 7.25, veamos otras cosas, como por ejemplo, que tengan una alteración de conciencia leve. Un paciente que esté un poquito somnoliento, que no esté todavía alterado de conciencia como para intubarlo, pero esté escasamente somnoliento, también me podría hacer un valor que me va a dar mal pronóstico. Entonces ahí voy sumando puntos. Si está con una frecuencia respiratoria muy alta, 35, también ese paciente probablemente va a tener una frecuencia respiratoria tan alta que no va a poder acoplarse bien al ventilador mecánico y voy a tener que terminar en una intubación. Y también si está muy grave con alguna otra alteración. Y ahí ocupamos mucho el Apache. Si un Apache es mayor a 29, o sea, un paciente que está con muchas fallas de otro órgano, puede que también le vaya mal con la ventilación mecánica invasiva. Se ha visto que si tenemos 3 de estos puntos, la probabilidad de respuesta es muy mala, así que pudiese ser factible intubarlo directamente, y si tenemos 4 puntos, ninguno responde, así que eso sí o sí hay que pasarlos a invasiva. Y se va a considerar que el paciente ya superó esta observación y podemos darlo de alta de la hospitalización si es que ese paciente tiene requerimiento de algún SABA que sea menos a 4 horas, o sea, que requiera cada 6 horas o que requiera 2 veces al día. Ese paciente ya estaríamos bien del punto de vista de la capacidad funcional. Si el paciente caminaba antes de llegar al hospital, tenemos que ver que el paciente pueda caminar de nuevo. Si el paciente no tiene despertar en la noche por culpa de la disnea y puede comer sin ayuda. Y si el paciente se ha mantenido en esa forma estable durante 24 horas. Por ejemplo, pasa mucho que en el hospital para dar altas más precoces de repente dicen, mira, este paciente ya cumple estos criterios, camina, está comiendo solo, ocupa salbutamol cada 8 horas solamente, entonces ya está en condiciones de alta. Pero como estos pacientes se tienen recaídas, es mejor valorar que esto se mantenga de forma constante durante al menos 24 horas. Si es así, entonces yo podría decir ya, ok, ahora este paciente puede irse a su casa. A veces pasa que el paciente está en muy buenas condiciones, pero todavía está con requerimiento de oxígeno y que está bajando de a poco. En esos pacientes a veces se les manda a domicilio, pero con oxígeno domiciliario, con una hospitalización domiciliaria en donde se titula ese oxígeno en la casa. Entonces a veces eso resulta bastante efectivo porque pacientes puede que se queden hasta 3 días en un estado estacionario con la disminución progresiva del oxígeno. Que puede ocupar una cama de forma innecesaria y también exponerlo a riesgo de infecciones intrahospitalarias. Bueno, finalmente con eso terminamos. La bibliografía del Empendium está bastante buena. Está actualizado, sí creo que hasta el 2019. La guía Gold del 2020 agregó algunas pequeñas modificaciones, no son muchas, pero igual está bueno revisarlas. La guía del MinSal de 2013 sirve más que nada para saber la realidad local.
Acá sabemos que estamos ocupando los SAMA como lama, entonces igual es importante entender eso para que no les pase que lleguen a un consultorio e indiquen tiotropio o miclinio y se den cuenta que no tienen. Eh, y también la guía española me gusta mucho el aspecto de que diferencia un poquito los fenotipos del EPOC, que no lo hace la guía Gold, eh, que tampoco tiene tanta utilidad, pero puede ayudar un poquito en la forma de pensar a los pacientes. Y también está muy buena la parte de la exacerbación, maneja muy bien el tema de las exacerbaciones. Eh, bueno, espero que con eso haya quedado claro todo este tema. Es un tema que no es tan difícil, es un tema que yo consideraría que es de una complejidad moderada, pero hay que dominarlo muy bien. Esa moderada complejidad hay que tenerla muy bien dominada porque probablemente vamos a ver este tipo de pacientes todo el tiempo y necesitamos manejarlo al 100%. Necesitamos ser expertos en este tema.